Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Gracias a Dios nuevamente por sus santas escrituras, donde podemos entenderle y conocerle. Es importante recordar que el ser humano no tiene ni la capacidad ni el deseo de entender y conocer a Dios. Recordemos que el rebaño de Dios, es decir, ese conjunto de ovejas, no solamente eran ovejas del pueblo de Israel, ovejas de una descendencia consanguínea, sino eran ovejas que Dios había escogido desde antes de la eternidad de la fundación de este mundo. Mateo capítulo 26, versículo 17 se titula Institución de la Cena del Señor. En la institución de la Cena del Señor estamos recordando un suceso anterior. ¿Y cuál es ese suceso anterior? Nada más y nada menos que la Pascua, el Cordero inocente muriendo a favor de mí, que soy un pecador, tanto de ti como de mi persona, mi amigo. Recordemos que la Pascua rememora la muerte de un inocente a favor de un pecador. Lo que les he dicho en muchas cápsulas, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mí, que soy pecador. Pero Jesús no quedaría en la tumba, sino resucitaría. La Santa Cena recordaría esto siempre. Voy a leer a favor de ustedes Mateo capítulo 26, versículo 17. Hasta el versículo 29 nos dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Versículo 18. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En esta fiesta se entregaría el Cordero de Dios, no solamente para cubrir el pecado como lo hacían los corderos. Estos animalitos solamente cubrían,
Pero Jesús, el Jesús que nos enseñan las Santas Escrituras, que Jesús claramente, como ustedes saben, es Dios, Él viene a quitar el pecado del mundo. Mateo capítulo 26, versículo 24 nos dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En este versículo 24, Jesús nos está hablando que no viene a entregar de una manera, digamos, como improvisada su vida, sino esto ya estaba decretado desde la eternidad pasada. En Mateo capítulo 26, el versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan literalmente no es el cuerpo de Jesús, es un símbolo del cuerpo de Jesús que iba a ser despedazado por los escogidos de Dios. Recuerden, ¿cómo comemos a Jesús? Eso lo vimos en las anteriores cápsulas, creyendo en el Hijo. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Comemos a Jesús creyendo en su palabra. Jesús, como el pan, iba a ser molido. El pan fue partido, fue molido. Así Jesús sería molido para que nosotros tuviéramos vida. Eso que cuando yo me refiero o hago referencia a la palabra nosotros, hago referencia solamente a los escogidos de Dios. ¿Serás un escogido de Dios? ¿Creerás realmente en Cristo Jesús a su manera? ¿O estás creyendo, mi amigo, conforme a tu imaginación? Recuerda que tienes que creer con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. También tienes que creer que no por tus buenas obras te vas a salvar. Y también, mi amigo, con toda la mente y con todo el corazón, como estos dos anteriores puntos, tienes que creer que no, absolutamente no, por tus buenas obras te vas a salvar, sino que eres un pecador, mi amigo, eres un pecador que merece ir, no por un tiempo, sino eternamente al lago de fuego por los siglos de los siglos. ¿Has creído estos tres puntos, mi amigo? Si los has creído, como dice la palabra de Dios, no irás eternamente al lago de fuego, pero si rehusas creer en ello, eternamente irás a condenación por los siglos de los siglos. Mis amigos, fue un gusto haber compartido con ustedes estas cápsulas. Dios les bendiga y hasta la próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.